Alright, let's continue with the second part of this lesson. Let's continue with the second part of this lesson. Vamos a continuar con la segunda parte de esta lección porque TikTok solo me permite 10 minutos de grabación. Alright, let's continue with the second part. Vamos ahora a escuchar el diálogo. Seguimos con means of transportation. Means of transportation, los medios de transporte. Ahora vamos a escuchar un diálogo. Okay, we are going to listen a conversation between Mary and Matthew. Alright, una conversación entre Mary y Matthew. Vamos a escuchar el diálogo y después yo le voy a explicar. Alright, let's listen. Recuérdense que cuando yo quiero preguntar a alguien, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? La persona me puede responder, I get to work by car. I get to work by taxi. I get to work by motorcycle. Llego al trabajo en motorcycle. I get to work by car. Llego al trabajo en auto. Ahora, how do you go to work? Tiene dos formas de preguntar cómo llegar a un lugar. How do you go to work? 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 Okay? How do you go to work? Ahí se hace como una contraction. En vez de pronunciar mucho el to work, no se pronunciaría tanto how do you go to work, sino how do you go to work? How do you go to work? ¿Cómo llegas al trabajo? I go to work by car. I go to work by car. I go to work by bus. Voy al trabajo en bus, en car. I go to work by train. ¿Ok? Siempre utilizando by car, en auto, by bus, by train, en avión, en tren, si voy a ir de una ciudad a otra. How do you get to, imagine that you are living in New York. Imagínese que está viviendo en New York y usted quiere desplazarse a otra ciudad, ¿ok? Usted puede viajar en avión. Si alguien le pregunta, how do you get to, or how do you go to San Francisco? How do you go to San Francisco? I go to San Francisco by plane. By plane. How do you get to Orlando? How do you get to Orlando? I get to Orlando by train. Okay? For example, I'm living here in Caracas. I'm living here in Caracas. Yo estoy viviendo aquí en Caracas. Supongamos que yo tenga que ir a otro estado, yo puedo ir by train. Alguien me pregunta, how do you get to, for example, how do you get to La Guaira? Okay, que es como la parroquia, esta es la parroquia Antímano y está la parroquia La Guaira, por ejemplo, hay varias parroquias. How do you get to La Guaira? I get to La Guaira by car, in auto. I get to La Guaira by train, by subway. For example, en el metro, ¿ok? Por metro, ¿ok? Ahora, tenemos también, me disculpan el sonido exterior, cuando yo quiero decir, how do you get to San Francisco? I get to San Francisco by plane, en avión, ¿ok? Ahora, recuerde que va a haber en el diálogo la pregunta, where are you going? Cuando usted está en la calle y saluda a una persona, van a ver cómo estas dos personas se saludan. Hi Matthew, hi Matthew. Hi Mary, hola Matthew, hola Mary. How do you get to, ¿cómo llegas a? ¿Verdad? Va a haber en el diálogo eso, dos personas que se saludan, uno se llama Matthew y la otra se llama Mary. Y uno le dice, hi Matthew, hola Matthew, hi Matthew. Le pudo haber dicho, good morning Matthew, good afternoon or good evening. Good morning, good afternoon or good evening, que son los formal greetings o saludos formales. Good morning Matthew, buenos días. Good afternoon or good evening, pero no utiliza esos saludos formales. Simplemente como ya se conoce, son friends, saludan hi. Hi Matthew, hi Mary, where are you going? ¿Dónde vas yendo? Where are you going? I'm going to work. Voy yendo al trabajo. I'm going to work. How do you get to work?
How do you get to work? I get to work by taxi. I get to work by taxi. Llego al trabajo en taxi. What about you? ¿Y usted? I go to work. How do you go to work? I go to work on foot because I live near from there. I go to work on foot because I live near from there. ¿Ok? Cuando alguien le pregunta, ¿cómo llegas al trabajo? How do you get to work? How do you get to work? Usted responde, I get to work by taxi. ¿Ok? Porque usted vive, perhaps you live far from work, from your work. ¿Ok? You live far, okay? Your work, okay? The place when you work is far from your home. El lugar donde usted trabaja, the place when you work is far from your home. Entonces usted tiene que tomar un vehículo. Cuando alguien le pregunta, how do you get to work? Usted responda, I get to work by car, or I get to work by bus. Okay? If you don't have a car, si no tiene auto, usted coge un bus. Pero siempre utilizando esa estructura. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? I get to work by car. How do you get to work? I get to work by bus. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Usted le pregunta a un amigo suyo, how do you get to school? Brandon, how do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Y el amigo le puede decir, I get to school by bus. Quizás su escuela está lejos de su casa y él tiene que tomar el bus. Entonces responde, I get to school by bus. I get to school by taxi. I get to school by car, en auto. O I get to school on foot. On foot. Llego a la escuela a pie. On foot. ¿Qué es la diferencia que vemos aquí? Todos los demás sería by car. Cuando usted se desplaza por sus propios pies, siempre va a decir on foot. ¿Cómo llego a la escuela? I get to school on foot. A pie. Ahora, ¿cómo llego a los demás lugares? By car, en auto. By bus, by train. Okay? Let's listen the conversation. Vamos a escuchar la misma conversación que les acabo de repetir. Alright? Let's listen. Okay, it's very important that you listen the conversation first, okay? And you will repeat at the second time. Usted va a escuchar la primera vez y va a repetir la segunda, okay? Let's listen. Escuchemos. Hi Matthew, where are you going? Hi Mary, I'm going to work. How do you get to work? I get to work by taxi. What about you? How do you go to work? I go to work on foot because I live near from there. Well, I must go now. I have to work. Have a good one. You too. Ok. La conversación sería así. Se los voy a poner para acá para que lo puedan ver mejor. Dice, Hi Matthew. Hi Matthew. Persona A y persona B habla. Hi Matthew. Where are you going? Hola Matthew, ¿dónde vas yendo? Hi Mary. I'm going to work. Hola Mary. I'm going to work. Fue lo mismo que usted escuchó. La voz de la señorita y mi voz. How do you get to work? Sería A. How do you get to work? I get to work by taxi. Llego al trabajo en taxi. What about you? ¿Y usted? How do you go to work? ¿Cómo vas al trabajo? I go to work on foot because I live near from there. I go to work on foot. Llego al trabajo a pie because I live near from there. Porque vivo cerca de allí. I live near from there. Vivo cerca de allí. Oh, I see. Oh, ya veo. Well, I must go now. Bueno, I must go now.
Debo irme ahora. Have a good one. Have a good one es como decir have a good day. Que tenga buen día, pero es have a good one. Que tengas uno bueno, un buen día. Have a good one. You too. Alright? Well, I hope you enjoyed this lesson. And don't forget to practice. Bye.